Polvo y miseria. Aquí estamos todavía por la gracia del Señor, de Dios manifestado en carne. Porque muchos hablan de Dios, pero no de Dios manifestado en carne, el Mesías de Israel. Y muchos hablan de Dios manifestado en carne, pero también hablan del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo como tres personas, y hay también quienes hablan de la Madre de Dios. Bueno, así aquí no hablamos. Hoy tenemos un tema muy importante, basados en el Salmo 22:1, y para hablar de esto, aquí está el amado Luis. ¿Cómo estás, Luisito? Pues aquí contento de estar en un día que primero estuvo asoleado y ahorita ya está nublado. Pero pues andamos en contactín ahí de todo lo que tenga que suceder en esta Gebrutita. Vamos a ver de qué va a hablar del espíritu, qué dirección va a dar acerca del tema. Bueno, si quiere usted decir el versículo 22:1. Dice que David clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este versículo tiene una introducción muy curiosa porque es de las que se suelen llamar de doble cumplimiento. La primera es las actividades a las que rodeaban el contexto histórico de la vida de David para conforme sus actividades, y en este caso eran sus sufrimientos que tenía a causa de ciertas aflicciones, ciertos sufrimientos. En este aspecto lo que sucedía era de que todo ese tipo de cosas, cuando se iban reproduciendo en el aspecto de sus aflicciones, se desarrolló todo el salmo completo. Lo curioso aquí es de que los rabinos se casaron mucho con esa idea de que eran los sufrimientos de David. Sin embargo, encontramos en este salmo el doble cumplimiento mesiánico, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una profecía mesiánica. Ok, yo quisiera poner las cosas en contexto, Luis. Lo primero es decir que en esta cápsula no vamos a hablar si fue Jesús quien se sintió desamparado y que por eso resistió estas palabras, porque tal cosa es inadmisible, ridícula y absurda. Dios no se puede sentir abandonado de Dios mismo. Y si partimos de la realidad, verdad, por revelación, de que Jesús es el Mesías, es imposible circunscribir estas palabras al Mesías, aunque Él las haya dicho. Y lo digo de paso, Él dijo estas palabras para darle cumplimiento cabal al Salmo 22, el cual es completamente mesiánico, de principio a fin. El enfoque que le queremos dar es hoy el de sentirnos abandonados o desamparados por Dios. Nosotros, como hijos de Dios, en ocasiones podemos y nos sentimos abandonados por Dios. Aquí la cuestión es hablar de por qué y a causa de quién, sobre todo, se debe esta percepción en la vida de cada uno de nosotros, que en ocasiones nos llega o llegamos a pensar, a sentir que estamos siendo abandonados por Dios. Desde luego que quien está detrás de todo esto es el enemigo, quien no se cansa, no se ha cansado ni se cansará hasta que sea lanzado al lago de fuego y azufre, de hacernos sentir que estamos siendo abandonados por Dios. Es absurda la idea porque Dios no puede, Dios el Padre eterno, no puede desampararnos, ni es capaz de hacerlo. Él es fiel y verdadero. Sin embargo, hablo por muchos, llegan esos días, llegan esas noches, llegan esos periodos en que sí nos sentimos desamparados, en medio de las pruebas y las tribulaciones en las que estamos. Estamos, no olvidemos, siendo cada día más y más probados, y eso lo aprovecha el diablo para lanzar contra nosotros este dardo de fuego de sentirnos abandonados, lo cual es terrible para nosotros y es peligroso. Así es, las dos palabras que podrían entrar aquí serían la angustia y la tristeza. Serían dos palabras que estarían hablando acerca de cómo una persona, cuando se ahoga de este tipo de sufrimientos o de sentimientos, se vuelve demasiado desamparado. Su sentir se siente abandonado, desamparado. Y la angustia puede entrar principalmente por la aflicción de la necesidad de estar pasando por algo. Aquí la situación es por qué se está pasando y cuál es el motivo por el cual no puede tener la necesidad de solucionarlo. Y al verse con las puertas cerradas por todos lados, empieza a sentirse que nadie lo ayuda. Si eso empieza a abrir puertas de tristeza y a la larga de depresión, lo que trata de encontrar en este asunto es
un poco de paz, pero al no encontrarla otra vez es donde vuelve a dar círculos de angustia y se vuelve un trastorno, siempre está en su semblante. Finalmente el espíritu triste seca los huesos, ¿no? Entonces ahí lo interesante es, si dice Génesis 18:25 que Dios es el juez de toda la tierra, el Salmo 91 que Él es nuestro amparo y fortaleza, y primera de Juan 2 que uno que abogado tenemos para con el Padre. Entonces tenemos la combinación espiritualmente jurídica perfecta para poder salir de esa aflicción y empezar a tener dirección para con el Dios eterno, el Padre bendito. Muy bien, Luis. Sin embargo, hay mucha gente que conoce estos versículos, conoce la Biblia, no obstante, a la hora de sentirnos abandonados, como que no asisten eficazmente estos versículos. Usted habla de angustia y de tristeza, y estoy de acuerdo. Esos son, digamos, dos sentimientos que surgen inmediatamente, pero también hay otro sentimiento, el cual no es fácil de lidiar con él, y es el enojo o la ira. En un momento dado, si le permitimos al diablo que del enojo pase a la ira, que podemos sentir al ver que Dios, pues a veces tarda en responder nuestras peticiones, a veces Dios calla y en su silencio pues instruye, pero no deja de ser lacerante para el alma. Estamos en un mundo material y los hijos de Dios somos probados por varios frentes. Uno de ellos pues es la salud física, que a veces se ve mermada. Otro es la pérdida de un ser amado. Pero otro no menos importante es el aspecto, digamos, financiero o monetario. Estamos en un mundo en donde cuesta vivir, cuesta la vivienda, cuesta la comida, cuesta el gas, cuesta la luz. Y no solo de pan vivirá el hombre, sí, de toda palabra que proviene de la boca del Señor, pero también el Señor no quiere que vivamos como monjes, quiere que estemos alegres. Y repito, hay ocasiones en donde este sentimiento, esta percepción, esta sensación del abandono es brutal y puede ser muy peligroso. No son pocos ni pocas las personas que al sentirse así y al no tener el discernimiento suficiente, ni el temple o la templanza suficiente para aguantar, pues se han ido para atrás, se han echado para atrás y, repito, enojados con Dios. Sí, cuando están en medio de cualquier situación, sea el factor que sea que esté. Sí, cuando están en cualquier situación, sea el factor que sea que esté influyendo para la angustia, la tristeza o la necesidad que se esté pasando, efectivamente, si después de tratar de buscarle solución no hay una perspectiva espiritual correcta, pues sí se empiezan a cerrar las puertas. Ahí es donde podríamos encontrar más bien que hay que sentarse y empezar a analizar bien el problema, quién puede ayudar, cómo puede ayudar, en tratar de ver las cosas un poco más despejadamente, porque a veces hay una frase que dice ocuparse y no preocuparse. Y a veces la preocupación va alrededor más de lo que es la situación, que es la que más está rondando en la cabeza, que sentarse, relajarse y empezar a escribir la situación y las posibles soluciones o ayudadores o posibilidades de opción a corregir. Ok, pero aquí estamos partiendo de la base que un hijo, una hija de Dios que ha vuelto arrepentido a Él, le entrega ya su vida diaria a Él, está cargando con su cruz, está haciendo juicio contra el pecado, está viviendo en amor de perdón, que es una tarea titánica, aunque por gracia la hacemos. Y repito, no resulta tan fácil sin el entendimiento, sin el fruto del Espíritu Santo, y en este caso mucho la templanza, para poder aguantar en un momento dado el silencio de Dios, porque Dios calla. Dios calla, aunque en su silencio hable, pero a veces no somos capaces de escuchar el silencio de Dios o lo que Dios quiere decirnos a través del silencio. Por otro lado, y sí me gustaría dejarlo muy claro, aquí no se está poniendo en tela de juicio que Dios abandone. Jamás de los jamases Dios ha abandonado a ninguno de sus leoncillos. No he visto a ningún leoncillo padecer hambre, dice el salmista. Entonces, la situación es delicada porque precisamente volvemos a Dios, pues porque nos sentimos abandonados por todos y también nosotros abandonamos a otros y a otras.
Y es muy importante no olvidar que cuando sentimos esto, abandono por parte de Dios, es una prueba de fe. Ahí es cuando hay que guardar silencio y esperar, porque muchas veces Dios nos pone en el límite y en la rayita, ya cuando todo parece perdido, cuando todo huele a fracaso. Me viene el ejemplo del pueblo de Israel saliendo del país de la servidumbre, Egipto. Ellos salieron, correcto, a la 10ª plaga, pero cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, ya no pudieron caminar y atrasito estaba el faraón a punto de destruirlos. Fue ahí cuando se abrió el mar y pudieron pasar los judíos, el pueblo de Israel. Pero yo sé, estoy seguro, que hubieron momentos en ese trance en que se sintieron abandonados. Josué mismo también, cuando perdió a causa del pecado de Acán, pues se sintió abandonado. Incluso dijo, ¿por qué nos has traído aquí? ¿Para padecer, para perecer? Entonces es una situación delicada y por eso es que la quiero hablar. Cuando a veces también pasamos por varias pruebas fuertes, también a veces es porque Dios nos está ayudando a crecer. Por otro lado, más adelante vamos a enfrentar cosas a lo mejor más pesadas y de alguna manera vamos a tener una perspectiva un poco diferente de lo que va a suceder. Entonces ahí más bien, si no diferente, al menos sí empezamos a ver la prueba o la angustia con menos necesidad o menos presión que como se veía en la ocasión anterior. Entonces en ese momento a lo mejor una forma que podemos utilizar para fortalecer el momento en el que estamos pasando es recordar que tantas pruebas en el pasado también vimos que también nos sentíamos un poco angustiados o ahorcados y vimos cómo también la mano de Dios llegó. Así es, eso es muy importante y claro, aquí la memoria hace una función benéfica y muy noble cuando recordamos que en el pasado también sentimos esto de abandono y nunca pasó así. Fue una prueba y claro, lo que estás diciendo es muy puntual y muy oportuno. Si estamos en una prueba pues que no esperábamos, es porque Dios nos está capacitando para enfrentar una prueba mayor. Y el mejor ejemplo de que los hijos de Dios vamos de prueba en prueba, o sea, estamos en una prueba, pasa la prueba, pero entramos en otra más profunda, es Abraham. Sin duda, Abraham fue de prueba en prueba. Yo diría que el clímax de esa prueba de Abraham fue el sacrificio que no se llegó a hacer, que se le pidió que hiciera sobre Isaac. Sí, yo creo que fue la prueba más fuerte de todas las personas. Lo interesante aquí también es ver cómo a veces la situación desde una persona tercera puede ser favorable desde un punto de vista, pero también desfavorable sacando del contexto la situación. Por ejemplo, si bien es cierto que haberle pedido a Dios a Abraham, a su hijo, pudo haber sido una prueba que ocasionara un momento de angustia, también es cierto que lo que comento desde hace un momentito es que la perspectiva, por ejemplo, de Hollywood en esa escena de película es que Abraham le reclama a Dios que primero se lo da y luego se lo quita, ¿no? Perfecto. Ok, pero la verdad es que esto no es cosa de Hollywood. En la Biblia vemos muchos personajes, hombres y mujeres, Elías, ya dije Josué, que en ocasiones se sintieron. El mismo rey David en su Salmo, el 22, lo afirma, se sintió abandonado. Entonces es una realidad, aunque repito, aquí está la influencia del diablo que entre otras calumnias hace esta: Dios ya te abandonó, Dios no cumple sus promesas, Dios no es fiel y verdadero. Y ahí es cuando hay que estar más que nunca, como dice el buen Pablo, firmes en la fe y esperar, aunque sea a las 11:59 con 59 segundos, pero Dios cumple sus promesas. Así es, Dios es el Dios del último minuto. En el último minuto puede lograr ahí una relación inesperada de alguna respuesta que no podamos tener o necesitar, y Él sencillamente fácil la puede tener. Ok, entonces hagamos un llamado, hermano, porque esto va para todos, yo también me incluyo. Yo han habido momentos donde me he sentido abandonado, pero gracias a Yeshua no he olvidado que detrás de todo esto está la mano maligna del enemigo, la boca maligna del enemigo, que está en mi mente, corazón. Pero repito, hay muchos y muchas que pues se desesperan muy rápido y se echan para atrás.
y se van enojados y pues esto es lo delicado. Un llamado. Sí, no, pues un llamado a que si estás pasando por una prueba, una aflicción, reconsidera primero que lo que hace típicamente eso es llenarte de trastorno a la preocupación. Trata de que no se obsesione mucho esa situación porque entonces te desconcentra de tus actividades, te oprime tu espíritu y sobre todo entre más te ocupes del problema y no le busques solución, así se te va el tiempo como carcoma. Entonces para que evites eso trata de poner una organización en tu tiempo y te irá mejor, con mejores perspectivas de cómo corregir tu situación o a lo mejor Dios te está también mandando a que cambies el método y no de situación y no de método. Entonces también hay que ver cuál es la mejor solución a la situación. Pero esto último ya no lo entendí, como de método. El Espíritu Santo no tiene un método. No, sino que la dirección que dé Dios, si de repente si uno está utilizando un método que está corrigiendo, en el que se siente afligido, quiere darle nueva dirección. Si puede que por más que se vuelve obsesión en eso no está dando solución, entonces en lugar de corregirlo, mejor buscar una alternativa diferente. Pero ¿cuál sería esa alternativa diferente? Y si todas las puertas están cerradas y no hay más que esperar. Entonces entonces sí hay que aprender a esperar, porque si se está tocando cada puerta y el Señor mismo está confirmando que está cerrado, entonces hay algo por ahí que o tiene preparado o todavía no se está tocando la puerta indicada, pero si ya empieza a haber chispitas de situación, ya hay pistas de respuesta. Ok, perfecto. Bueno, pues ya lo sabes, Dios no abandona, Jesús no se sintió abandonado porque Dios no se puede sentir abandonado de él mismo. David se sintió abandonado. Muchos personajes de la Biblia, grandes paladines de la fe, se sintieron abandonados. Sin embargo, Dios los estaba probando y llegado el momento, aunque sea a las 11:59, pues Dios salió al encuentro y dio la salida, ¿verdad? Porque también está escrito que ninguno es tentado más allá de sus fuerzas y también está prometido que Dios dará la salida. Así es, Dios dará de la salida para que podamos soportar. Entonces en ese sentido, pues ahí en esa misma situación de método, más bien de aflicción, ahí hay que analizar en qué forma nos estaba forjando el Señor en esa prueba, porque también en ese momento está la solución de esa angustia y una nueva lección que quiere enseñar para superar, para crecer y superar. Así es, para crecer en todo el fruto del Espíritu Santo. Entonces, bienaventurada aquellos que son probados por el Dios justo y pues cuidado con desesperarse y tomar malas decisiones, porque Dios pues también como ladrón de noche llega, ¿verdad? Así es, entonces efectivamente antes de que eso pase, pues buena juego de palabras, mejor saber esperar y no desesperar. Polvo y miseria. .com, youtube.com/polvo y miseria. Amén. Sí.